Un dado equilibrado se lanza 6 veces consecutivas. Nos preguntan, primero, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan las 6 caras del dado en orden creciente o decreciente? B. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan las 6 caras del dado en cualquier orden? Y C. ¿Cuál es la probabilidad de que solo aparezcan números pares e impares alternados? Para el inciso A, consideremos omega el conjunto de todas las posibles configuraciones que se pueden obtener al lanzar el dado 6 veces consecutivas. Aquí estamos pensando que una configuración es de la forma A, B, C, D, E y F. Por ejemplo, si al lanzar el dado la primera vez cayó el 1, a la segunda vez cayó el 2, a la tercera el 3, a la cuarta vez el número 2, a la quinta vez el número 4 y finalmente el número 1, entonces la configuración que nosotros estamos considerando es 1, 2, 3, 2, 4 y 1. Como queremos calcular la probabilidad de que aparezcan las 6 caras del dado en orden creciente o decreciente, entonces lo que queremos es calcular la probabilidad de que obtengamos las siguientes configuraciones. En otras palabras, si nosotros nombramos A el conjunto que tiene a estas dos configuraciones, entonces lo que queremos calcular es justamente la probabilidad de A. Y esto es justamente el número de elementos de A sobre el número de elementos de omega. Para poder contar cuántos elementos tiene omega, primero observemos que un dado tiene 6 caras. Entonces, en esta primera posición podemos obtener cualquiera de las 6 caras, es decir, tenemos 6 posibilidades. En la segunda, nuevamente tenemos 6, en la tercera 6, 6, 6 y 6. Entonces tenemos 6 a las 6 elementos en omega. Por lo tanto, esto es igual a 2 sobre 6 a la 6, que es igual a 2 sobre 6 por 6 a la 5. Y esto es igual a 1 entre 3 por 6 a la 5. Para el inciso B nos preguntan cuál es la probabilidad de que aparezcan las 6 caras del dado en cualquier orden. Es decir, queremos calcular la probabilidad de que obtengamos esta configuración o esta otra, esta que está aquí o esta, etc. Aquí aún faltan varias configuraciones de este tipo. Es decir, si nombramos a el conjunto de todas las configuraciones donde aparecen las 6 caras en cualquier orden, lo que queremos calcular es la probabilidad de A, que es justamente el número de elementos de A sobre el número de elementos de omega, donde omega es el mismo conjunto que consideramos en el inciso A. Para poder contar cuántos elementos tiene el conjunto A, primero observemos que queremos que aparezcan las 6 caras del dado, entonces queremos que aparezca el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahora lo que queremos hacer es contar de cuántas formas podemos ordenar estos 6 elementos. Para esto consideremos 6 casillas. Entonces, en la primera casilla podemos colocar cualquiera de los 6 elementos que tenemos ahí. Ahora, una vez que un elemento ya haya sido elegido, nos quedan 5 elementos restantes, entonces aquí podemos colocar cualquiera de los otros 5, luego aquí cualquiera de los otros 4, 3, 2 y 1. Por lo tanto tenemos 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1
formas distintas de ordenar estos 6 elementos que tenemos aquí. Por lo tanto, el número de elementos de A es justamente 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces la probabilidad de A es justamente 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre el número de elementos de omega, que anteriormente vimos que es 6 a la 6. Y esto es igual a 5 sobre 6 al cuadrado por 3 al cuadrado. En el inciso C nos preguntan cuál es la probabilidad de que solo aparezcan números pares e impares alternados. Es decir, queremos calcular la probabilidad de que aparezcan configuraciones del tipo impar, luego par, impar, par, impar y par. O que aparezca primero par, luego impar, luego par, impar, par e impar. En otras palabras, si nombramos a A el conjunto de todas las configuraciones donde solo aparecen números pares e impares alternados, entonces lo que queremos calcular es justamente la probabilidad de A, que sabemos que es el número de elementos de A sobre el número de elementos de omega. Para poder contar cuántos elementos tiene el conjunto A, veamos cuántas configuraciones de este tipo podemos obtener. Para que aquí aparezca un número impar, ese número impar debe de ser el 1, el 3 o el 5. Entonces aquí tenemos 3 posibilidades. Luego, para que aparezca un número par, nuevamente puede ser el 2, el 4 o el 6. Entonces aquí tenemos otras 3 posibilidades. Nuevamente para impar 3, para par 3, impar 3, par 3. Entonces el número de configuraciones totales de este tipo es justamente 3 a la 6. Análogamente, el número de configuraciones totales de este tipo nuevamente es 3 a la 6 y por lo tanto el número de elementos de A es 3 a la 6 más 3 a la 6, que es 2 por 3 a la 6. Entonces la probabilidad de A es 2 por 3 a la 6 sobre el número de elementos de omega, que anteriormente vimos que es 6 a la 6. Y simplificando obtenemos que esto es igual a 1 sobre 2 a la 5.